Hay dos etapas para la práctica principal del Tantra. Y si son nuevos a mi canal, el Tantra no tiene nada que ver con el sexo. El Tantra es la práctica esotérica tibetana, budista, que tiene miles de años, que habla sobre la continuidad de la mente entre una vida y otra. Y son métodos que antes se consideraban transgresivos o prohibidos, que aceleran a la iluminación. Existen un par de escuelas de Tantra que se enfocan en prácticas de yoga sexuales, por lo cual en el occidente llegaron a equiparar y a entender el Tantra como equivalente a una práctica sexual. Y existen corrientes del Tantra hindú o Vedanta y corrientes del Tantra budista. Pero el budismo tántrico tiene muy poco que ver con el sexo y más que ver con la energía vital y con la compasión hacia todos los seres y con la sabiduría trascendental. No tiene nada que ver con la indulgencia de placeres mundanos, pero utiliza estos placeres como un símbolo para la unión entre la vacuidad y la claridad. Hace poquito en un video hablé sobre las prácticas preliminares al Tantra y hoy hablaré más sobre la práctica principal y estas dos etapas en las que se divide la práctica principal del Tantra. En los preliminares teníamos los preliminares comunes, que son los 4 recordatorios: preciosa vida humana, la realidad de la muerte, la ley del karma y el mundo del samsara. Y teníamos los 4 preliminares poco comunes o los preliminares extraordinarios, que eran las postraciones, el mantra de Vajrasattva, la ofrenda del mandala y la práctica del Guru Yoga. El Buda dio tantas enseñanzas como hay seres vivientes, pero sus enseñanzas se pueden dividir básicamente en 3 categorías o 3 vueltas a la rueda del Dharma. El primer tipo de enseñanzas es para seres en el samsara, también conocidos como seres ordinarios, para dejar atrás el karma negativo y conocer más sobre cómo podemos renunciar al enojo, a la ignorancia, al apego, a los celos. Trata sobre cómo tomar refugio en el Buda y en el Dharma y en el Sangha, cómo cultivar esa renuncia hacia lo mundano para cultivar amor hacia todo el universo. El segundo tipo de enseñanzas son las altruistas, sobre las virtudes trascendentales, qué hacer con ese amor, con esa mente de amor, el bodhicitta. Virtudes trascendentales como la generosidad, que aumenta el bodhicitta, la disciplina, que lo va guiando, la paciencia, que va templando al bodhicitta. Pues estas son categorías de enseñanzas que son para bodhisattvas, que es otra categoría de ser entre ser mundano y ser un Buda. Estas prácticas sirven para reducir el ego y para practicar el bien hacia todos los seres. El tercer tipo de enseñanzas que impartió el Buda Gautama no eran enseñanzas para monjes, pero tampoco eran para gente común y laica, sino que eran enseñanzas para gente poderosa, reyes, dioses, generales de guerra, gente con empresas o gente que tiene muchos empleados o en esos entonces esclavos bajo su mando, gente con mucho poder. Seres con mucho poder. Y el Buda es un ser con poder ilimitado, es un monarca universal. Así que mucho de lo que es el Tantra o el Vajrayana pertenecen a esta tercera categoría de enseñanzas porque nos enseñan cómo ser, cómo comportarnos como un monarca. No es tanto cómo convertirnos en un Buda, para eso eran las demás enseñanzas, la segunda categoría en particular, y la primera es cómo renunciar al samsara, pero esta tercera categoría de enseñanzas asumen el punto de vista de un Buda que ya obtuvo la realización, que tú ya eres una deidad, el punto de vista de la flor, de un Buda. Si tú fueras en este instante un Buda, ¿sabrías tú qué hacer con ese poder? ¿Sabrías tú cómo tratar a los demás como un monarca trataría a sus súbditos? Con ese tipo de elegancia, magnanimidad, misericordia y generosidad. Porque un buen rey no está preocupado por cómo lo están alabando o si lo alaban o no, o cómo lo pueden servir o cómo retener o aumentar su poder. No, un buen rey va a estar viendo cómo ponerse al servicio del pueblo, cómo beneficiar y ayudar a su gente a que sean libres del sufrimiento. Y se dice que desde el punto de vista de un Buda no hay diferencia entre ningún ser. El Buda no discrimina entre la importancia de una cucaracha o de un dios, porque considera que no hay diferencia entre el samsara y el nirvana, entre seres iluminados y seres ordinarios, y tiene ecuanimidad de amor hacia todos los seres. La iluminación y el amor del Buda no es algo que hay que ganar o merecerse. Es algo que tenemos que cultivar por nosotros mismos.
Y el amor del Buda tiene compasión por todos los seres. Entonces es imposible adoptar este nivel de enseñanzas sin presuponer un amor hacia todos los seres, una compasión hacia todos los seres, para lo cual necesitamos cultivar algo, unas probadas de la sabiduría trascendental, lo que nos da el Vipassana, esto de trascender el ego, y lo que nos da las prácticas de bodhicitta y de los paramitas, de las otras dos categorías de enseñanzas, para poder realmente hacer la práctica tántrica. Por eso tiene preliminares. Entonces, esencial a la práctica tántrica, donde nos convertimos en deidades que utilizan la vacuidad para despertar al universo entero hacia la liberación del sufrimiento, esencial a la práctica tántrica es cultivar la renuncia al samsara y el bodhicitta o la motivación correcta. Comenzar con el refugio en la forma de postraciones, de rendir y ofrendar el universo entero, el mandala, a los budas, de rendir nuestro ego, renunciar y purificar a través del mantra de Vajrasattva, para nosotros renacer o reaparecer como budas de manera instantánea. Ya he mencionado que es esencial tener la bendición de un maestro genuino, pues no es suficiente leer el mantra o incluso leer la práctica litúrgica, que se llama sadhana. No es suficiente estudiar uno mismo el sadhana o intentar uno mismo las prácticas y las visualizaciones que nos da el sadhana. No va a funcionar nada de esto si no tenemos la bendición directa de un maestro conectado con un linaje genuino. Ellos nos dan el permiso y el empoderamiento, nos transmiten la conexión con la deidad y con el significado verdadero detrás del sadhana, pues ellos recibieron sus bendiciones de sus maestros y sus maestros de sus maestros hasta llegar a el mismo Buda o a llegar a Tara o a Amitabha. Entonces es esencial tener lineaje a la hora de hacer las prácticas tántricas. Y no es mi intención hacer un video donde les cuento de algo que no pueden hacer por ustedes solos en su vida. Así que si sí te interesaría formar parte de un grupo que practica el Vajrayana con un maestro genuino del Tíbet, no yo, mi maestro que nació en el Tíbet, del cual yo soy su traductor al español, mándame un correo que aparece en pantalla y te incluyo en la lista de correos del Instituto Geruka. Todas las enseñanzas y prácticas son por donativo, son por aportación voluntaria, es lo que quieran y puedan dar, y son por videollamada, por Zoom, con mi maestro Tulku Yeshi Rinpoche, su eminencia del lineaje Sakya, uno de esos monjes que era reencarnación en sus vidas pasadas y que desde niño fue monje. Este mes, por ejemplo, en mes de marzo de 2025, tendremos al final del mes práctica de Avalokiteshvara, nos va a dar la transmisión directa, y el sadhana que yo traduje para que podamos hacer esa práctica juntos. Y también va a dar otro día la transmisión de las 21 taras, que son 21 como diosas, cada una con su mantra y cada una que tiene que ver con cierto remedio hacia cierto problema. Otros meses vamos a tener las prácticas del Buda medicinal o de Manjushri, que es el Buda de la sabiduría, así como mensualmente tenemos el banquete de los dioses, del cual ya hice un video. Así que si quieres formar parte de este grupo y de estas prácticas con el empoderamiento genuino de un maestro que pertenece a un linaje real, envíame un correo sencillamente. Ya acabó el anuncio, vuelvo a la lección de las 2 etapas del Tantra. Al hacer estos sadhanas, estas liturgias, se darán cuenta que se divide en 2 etapas principales estas liturgias. Estas 2 etapas se llaman la etapa de generación y la etapa de completación o completamiento. La etapa de generación, la primera etapa, a veces se le llama generación frontal, en sánscrito es Utpatikrama y en tibetano es Kyerem. Esto incluye los preliminares de tomar refugio, bodhicitta, el nundro común y el poco común, o sea, el mantra de Vajrasattva y la ofrenda del mandala. Y después, cuando entramos a la etapa de generación, se describe siempre como alguna sílaba semilla. Desde el espacio infinito expansivo, nace una sílaba semilla que se convierte en un trono. Comúnmente este es un asiento de un loto y una luna, y de este trono aparece una deidad, y aparece de manera instantánea con un cuerpo de luz, no con cuerpo de carne y hueso. La deidad a la cual le vamos a practicar en ese sadhana es lo más común. A veces se aparece el maestro de la deidad primero y después se aparece la deidad en sí. A veces o comúnmente esta deidad está acompañada de un séquito de otros budas y bodhisattvas, de un entourage de budas y bodhisattvas, o está pisando encima o derrotando a demonios que está derrotando. Y nosotros primero
vemos las deidades como algo externo a nosotros. En la etapa de generación frontal, al principio le hacemos 8 ofrendas a la deidad como si fuera algo externo. No porque la deidad necesite ofrendas, la deidad no necesita ofrendas porque está hecha de luz. La deidad no necesita ni comida, ni incienso, ni música, ni nada. Aunque las ofrendas las hacemos de manera mental o con un mudra. Nosotros somos quienes necesitamos hacer el acto de ofrendar porque esotéricamente nos da suficiente buen karma o mérito como para florecer la sabiduría trascendental. Entonces le hacemos las 8 ofrendas a la deidad como si la deidad fuera externa a nosotros. Y formamos la idea de la deidad, visualizamos los implementos que están cargando en cada una de sus manos, cuántas cabezas tienen, en qué direcciones ven las cabezas y qué colores tienen las diferentes cabezas. Hay deidades más complicadas que otras. Tara, por ejemplo, Tara verde solo tiene 2 brazos y 2 pies. Chenrezig, por lo general, hay una versión de él que tiene 4 brazos. La versión más común, hay otra versión de él que tiene 1000 brazos. Hevajra, por ejemplo, tiene 22 brazos porque son 11 brazos suyos y 11 de su consorte, Vajravarahi. Entonces son 22 brazos y como 11 cabezas que tiene esta deidad. Entonces visualizarlo a él es algo más avanzado y cuesta más trabajo. Incluso en una de sus manos tiene a una deidad completa en una de las manos. Entonces cuesta mucho más trabajo y tiempo lograr visualizar a una de las deidades con muchas manos y muchas cabezas. Y no se trata de coleccionar deidades. A veces con una sola deidad puede uno lograr el fruto de la práctica. A veces no solo se visualiza a la deidad, sino se visualiza todo su universo y alrededor hay mucho detalle al universo de cierta deidad. Hay sadhanas que toman todo un día en decir y todas tienen sus versiones más cortas para practicantes comunes que toman como media hora o 1 hora en recitar. Incluso luego hay versiones muy cortas que toman 5 minutos en recitar y todas tienen el mantra que es como la semilla del sadhana en sí. Y durante la práctica principal, después de ofrendarle a la deidad como si fuera algo externo, de pronto la deidad se convierte en nosotros. Comúnmente nos disolvemos o desaparecemos y resurgimos como la deidad, quien nos confedera una iniciación, un empoderamiento. A veces a través de néctar, se convierte en néctar que absorbemos en el cuerpo. A veces se convierte en luces que salen de su cuerpo y se absorben en nuestro cuerpo. Pero el punto es que nos convertimos en la deidad. Nuestro cuerpo se convierte en su cuerpo, nuestra mente se convierte en su mente y nuestra voz se convierte en su voz o su mantra. Y todas las apariencias se vuelven puras en el reino de la deidad y todos los seres también se transforman en la deidad o en algún Buda o Bodhisattva. No solo somos nosotros quienes nos transformamos al reino puro y vemos a los demás seres inferiores, sino que los demás seres también son Budas completamente iluminados bajo esta visión de la fruta y del resultado. Ahora, sí diferenciamos entre seres que están sufriendo más que otros porque esta compasión que tiene la mente del Buda nos lleva naturalmente a querer liberar a seres que estén sufriendo. No por eso dejan de ser Budas en su esencia. El punto es que al convertirnos en la deidad, no solo eres tú que eres Tara y los demás son pobres mensos, todos los demás también son Tara venerable. Y a la vez, ya que tú eres Tara, que es quien ayuda a los demás seres a liberarse del sufrimiento, es la liberadora de obstáculos, entonces tú siendo Tara vas a ayudar a liberar a los demás de su sufrimiento. El Vajrayana cultiva lo que se conoce como la visión pura. Entonces todo empieza con esta etapa de generación, Utpatikrama o Kierrim, donde visualizamos, construimos con nuestra imaginación a la deidad y son 2 niveles a la creación. Una es esta deidad imaginaria que tú creas, que se llama el Jnana Sattva. Esa es la que tú estás formando con tu imaginación y se dice que si lo haces con suficiente fe y devoción y con la vista y perspectiva y entendimiento correcto, aparece una deidad que se llama el Samaya Sattva, que es cuando la deidad se actualiza, es la deidad real. Entonces el Jnana Sattva se podría decir viene primero del maestro cuando nos da el sadhana, luego viene de nuestra mente y luego el Samaya Sattva es lo que reemplaza al Jnana Sattva, es cuando realmente vemos a la deidad directamente. No es nuestra imaginación, sino es realmente la deidad en sí.
se transforma el Jnana Sattva en un Samaya Sattva. Al ratito explico un poquito más de eso. Ahora, el Kyerrim, el Tantra budista no termina en la generación, en el Utpatikrama. La joya del Tantra budista está en la siguiente etapa, en la segunda etapa del Tantra, que se llama la etapa de la completación, a veces se llama la etapa de la perfección, Dzogrim, que es completación o perfección, Dzogrim, Sampanakrama en sánscrito. A veces dividen esta etapa en dos, la subdividen en como completación y perfección, aunque realmente es la misma etapa, completación y perfección. Y a veces se nombra una tercera etapa que no es una etapa formal, se llama la etapa de la transferencia, refiriéndose a la transferencia entre la práctica formal del sadhana y la práctica de la vida común. Cómo transferimos a que la deidad se mantenga, que la visión de la deidad y de la vacuidad se mantenga con nosotros a través de todo lo que hagamos. Es el intento de mantener la visión de la deidad después de la práctica del sadhana o de la liturgia, quizás durante la comida o antes de dormir, para que así el comer sea el yoga del comer y sea un banquete sagrado, y para que la práctica del dormir se convierta en el yoga de los sueños. Y esta a veces se le llama la etapa de transferencia, pero no es una etapa formal. Ahora, durante la práctica principal, con estas dos etapas de Kyerrim y Dzogrim, Utpatikrama y Sampanakrama, generación y completación, o generación y perfección, la práctica de la completación es cuando y cómo nos disolvemos con todo y la deidad, todo se disuelve, desaparecemos al mundo entero y descansamos en vacuidad. Cultivamos la visión pura de la vacuidad. Durante la etapa de la generación, la primera etapa, eso termina con la recitación del mantra muchas veces para cargar el mantra, pero durante la etapa de la perfección todo se disuelve. No hay más mantra, no hay forma, no hay sonido, no hay luces, no hay comienzo, no hay fin, no hay nada. Y podría hacer un video entero o una serie de videos enteros sobre lo que es la gran perfección, sobre lo que es el Dzogchen. Formalmente ese es del linaje Nyingmapa, la gran perfección, y dividen sus enseñanzas en el Trek Chod, que es como una forma de Vipassana, de cortar con el ego, y el Togal, que es como saltar a, digamos, ver los píxeles de la realidad en vez de ver la pantalla. A veces lo hacen con ciertos tipos de respiraciones que manipulan la energía del cuerpo sutil de ciertas maneras. Entonces hay mucha riqueza tanto en la etapa de generación como en la etapa de completación que no van a caber en este video, que ni siquiera es una enseñanza porque no estoy capacitado para enseñar sobre estas cosas. Es un comentario, digamos, académico sobre un practicante académico como yo que ha estudiado y practicado esto mucho, lo suficiente como para presentárselo a una persona común y corriente. No les estoy diciendo cómo hacer las prácticas, para eso tendrían que unirse al grupo, pero les estoy dando mucho contexto por si les interesa unirse al grupo, o por si ya se unieron al grupo y quieren saber qué está sucediendo cuando hacemos estas prácticas, porque todo sucede muy rápido en el sadhana, en la liturgia. Y estas liturgias, estos sadhanas, es como ir al gimnasio. Estamos entrenando a la mente para formar esta deidad, para que la podamos mantener a todo momento. Por eso están esas prácticas de transferencia. Ahora, estas deidades sabemos que son imaginarias. Entonces tú dirías, ¿por qué te estás imaginando algo falso, un concepto, si sabes que es falso, si lo que quieres es llegar a la realidad? Lo que pasa es que estas deidades son más cercanas a nuestra verdadera naturaleza, a la naturaleza búdica, que nuestra mente o nuestra percepción ordinaria, nuestra percepción samsárica, que está contaminada de karma conceptual y que está convencida que el mundo físico es real y como lo conocemos, que el mundo convencional es válido y real, que el sufrimiento nos aflige. Entonces, primero debemos reemplazar nuestra visión impura con una creación imaginaria de la deidad que tiene cuerpo de luz. Después la imaginación se va a rendir, como dije, hacia el Samaya Sattva, el real, la deidad real. Entonces la imaginación solo es como un escalón, como un andamio que estamos usando para llegar a la deidad real, a la verdadera deidad, que incluso el verdadero Samaya, el verdadero compromiso sagrado es con la naturaleza de la mente, no es con ningún gurú, ninguna deidad. Pero debemos utilizar el recurso del gurú y de la deidad para poder trascenderlo. No sé si eso hace sentido, porque incluso al final disolvemos a la misma deidad en la etapa de la perfección y la completación. Esto es lo que hace a el tantra budista tan únicamente budista, y sí lo distingue del tantra hindú, que tenemos la etapa de la perfección,
que incluso la deidad se disuelve en vacuidad y nosotros también nos disolvemos en vacuidad. El mundo entero se disuelve en vacuidad. Hay escuelas del budismo como el Dzogchen que solo consisten en la etapa de la perfección. No se preocupan tanto por generar a las deidades, aunque también tienen esas prácticas. Y ahora con el no sectarianismo, todos los lineajes comparten enseñanzas y se parecen mucho, aunque cada uno tiene su camino distinto y sus realizaciones únicas a ese lineaje. Ahora, la etapa de completación tiene mucho poder cuando lo hacemos después de generar a una deidad. Hay gente que no sabe qué hacer con la vacuidad así como así. Entonces el Vajrayana nos ofrece esta alternativa a la vacuidad indefinible, que es la vacuidad como luminosidad, la vacuidad luminosa. Pero si tú piensas que la vacuidad es un gran ecualizador, entonces cualquier pensamiento que tenga alguien del otro lado del universo, por más samsárico que sea ese pensamiento, también es vacuidad, al igual que el pensamiento que estás teniendo tú en este instante. De esa manera, los pensamientos de alguien del otro lado del mundo y tus pensamientos también están conectados en el momento presente a través de la vacuidad. Y la etapa de la perfección es como un lazo entre tú y todo lo demás en la existencia del universo, y hecho correctamente puede coordinar los buenos auspicios entre tú y todo el universo. La etapa de la perfección es un lazo entre tú y la existencia de todo en el universo. Y el Samaya es un lazo sagrado entre el universo y las deidades, que se extiende a las deidades, al lineaje, al gurú y a ti. Aquí en la etapa de la completación se reconoce la mente primordial. Se medita más allá de los conceptos. Como dije, el verdadero Samaya es con esta naturaleza de la mente. Y a veces se trabaja con los canales energéticos del cuerpo, con los nadis o los bindus. Y se puede lograr manipular el cuerpo sutil. Y en el Dzogchen luego se utilizan visualizaciones de ciertas sílabas semillas. Y se habla sobre los 4 samayas a la naturaleza de la mente, que son la ausencia, la apertura, la espontaneidad y la unión. Y lo muy especial de que hasta la deidad se convierte en vacuidad es que también rendimos a la deidad para no atorarnos en un tipo de orgullo o de arrogancia samsárica, pero al revés cultivamos un tipo de orgullo divino, de que somos el monarca universal que va a ayudar a los demás seres y tenemos ese poder y ese derecho de nacimiento. No nos aferramos a nuestra identidad convencional, pero tampoco nos aferramos a nuestra identidad como deidad, sino que disolvemos todo y luego resurge en un instante. Y esa es la práctica, es formarlo y disolverlo, formarlo y disolverlo. Y eso es lo que tenemos que estar manteniendo durante el día. Se va disolviendo la deidad a cada instante y vuelve a surgir a cada instante. Es importante que se esté disolviendo a cada momento porque eso mantiene más cerca a la deidad, a la naturaleza de la vacuidad, a solo nuestra generación imaginaria de algo artificial o imaginario. Que por más imaginario que sea, el Jnana Sattva sigue siendo algo muy sagrado. La deidad durante la primera etapa, la etapa de generación, se refiere como el Jnana Sattva, que es ser de sabiduría. Es algo fabricado por nuestra mente, o fabricado por una estatua o por una imagen. Ese también es un Jnana Sattva. Pero al hacer la práctica correctamente, se nos aparece la deidad real, que no es creada por la imaginación, pero es realmente Tara, realmente el Buda medicinal. Y entonces, como se le llama el Samaya Sattva, o ser de compromiso, este Samaya Sattva es más substancial. En otro video tendré que hablar a fondo sobre qué significa esto de Samaya. Es el lazo sagrado o el compromiso sagrado entre tú y la deidad, o entre tú y el gurú, o entre tú y la Dakini, o entre tú y la naturaleza de la mente a la hora de hacer la práctica tántrica. Y después de hacer la práctica tántrica, los samayas, estos lazos sagrados, son lo que te mantienen en el camino, te protegen y también pueden formar milagros, como pueden ser maldiciones si rompes ciertos samayas. Hay millones de samayas realmente que son nuestra ética en el tantra, pero también son la fuente de mucho poder. Se dice que el gurú en el tantra es la fuente de las bendiciones. Y por eso el gurú yoga lo visualizamos sobre nuestra cabeza al gurú, porque de ahí viene el poder espiritual que cultivamos del linaje entero, del mismo Buda, que es la fuente. Entonces, si tú partes el mar o logras levitar tu cuerpo, es porque el gurú te otorgó ese poder. Entonces, por eso y por otras razones también, a este camino se le conoce como el camino de la devoción. Hay mucho que decir,
tanto de los mantras en sí, de qué es un mantra y cómo funciona, del cual haré un video completo, de los mudras que se hacen durante una ofrenda, o de cualquier movimiento que se hace con la voz, o con el cuerpo, o con la mente, ya que el Vajrayana involucra a todo el cuerpo en la meditación y en la devoción. Hay muchas prácticas esotéricas sobre la manipulación de los canales energéticos y, por ejemplo, incluso hacer postraciones al altar es una manipulación de los canales energéticos. Y hay temas de los cuales no puedo comentar porque no tengo mucha experiencia y no tengo mucha realización personal en el tema, entonces no los puedo enseñar como tal, además que no soy un gurú genuino conectado al linaje, solo soy el traductor de un gurú, entonces puedo hablar un poco del tema y hay mucho que decir sobre la etapa de la perfección, sobre el Dzogchen y sobre el Dzogchen, así que también esperen otros videos de esos temas, aunque no estoy calificado para transmitir esas enseñanzas en sí, puedo comentar sobre mis experiencias de ellas, pues es la enseñanza más trascendental del budismo, la naturaleza búdica o Tathagata Garbha. Los Nyingmapas, el linaje Nyingmapa lo enseña como la naturaleza de la mente primordial y es lo que llaman la gran perfección. El linaje de los Kagyus lo conocen como el Mahamudra, que es el gran sello o la gran marca o la gran postura, se podría decir, Mahamudra, el gran sello. Y los Sakya lo conocemos como la no diferenciación entre el samsara y el nirvana en un sistema llamado Lamdre, que se traduce al camino con su resultado. Mientras los Gelug del Dalai Lama lo enseñan en un sistema conocido como Lamrim, que es el camino gradual a la iluminación. Todo esto para decirles que solo estoy rascando la superficie de un tema muy profundo que tiene muchos asteriscos y bemoles, que es nuestra esencia. Entonces, por un lado, es algo inconocible por la mente convencional. Por otro lado, ningún ser puede desconocer de su propia esencia, de lo que es lo que somos. Entonces la esencia tampoco es imposible de conocerse y de hecho todos los seres conocen y reconocen su propia naturaleza en ciertos contextos porque al mismo tiempo desconocemos a nuestra esencia y la limitamos al cobrar una existencia individual y al formar un ego y conceptos y preferencias y olvidamos que el ego no es más que una ilusión y una creación con caducidad, la creación de la misma caducidad. Porque la naturaleza de la mente no caduca, no tiene comienzo y no tiene límite. Si te gustó mi video, no olvides darle clic en suscribir para que no te pierdas de mis demás videos. Regálame un like, por favor, que te toma un segundo y es gratis para ti y ayuda a que mi canal le llegue a las demás personas. Mándame un correo si es que quieres unirte al grupo de estudios o a las prácticas con mi maestro del Tíbet y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.